Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar, ya son las 8 en punto. El día de hoy, como habíamos quedado, vamos a hablar sobre la epilepsia del lóbulo temporal. La doctora Ariadna Suárez es la que va a presentar y coordinar la sesión, pero igualmente cualquiera de los que estén conectados, si quieren interrumpir y hacer una pregunta o algún comentario, pues lo pueden hacer, ¿no? Si quieres, empezamos. Sí, doctor. ¿Sí me escucho ahí bien? Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Hola, buenas noches. Yo soy Ari, R2 de Neurocirugía, y en este caso la sesión vamos a hablar de epilepsia del lóbulo temporal. Vamos a tratar, primero que nada, vamos a hablar de introducción, vamos a definir algunos conceptos que son importantes. Posteriormente vamos a hablar de imagenología, planeación quirúrgica y opciones de tratamiento, que en este caso nada más se va a comentar la resección quirúrgica. Bueno, empezando con las definiciones, de acuerdo a la ILAE, ¿le podemos dar siguiente? Gracias. Hay que definir o hay que hacer la diferencia entre una crisis epiléptica y la definición de epilepsia. La crisis epiléptica se define como la ocurrencia transitoria de signos y o síntomas debido a un comportamiento anormal o excesivo o sincrónico de actividad neuronal cerebral. Y la epilepsia ya se define como un trastorno cerebral caracterizado por una predisposición duradera a generar crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales que predispone esta condición. Epilepsia se define también como al menos crisis no provocadas en más de 24 horas de distancia, y una crisis no provocada y una probabilidad de al menos un 60% de que ocurra otra crisis similar en los siguientes 10 años. Así se hace el diagnóstico de un síndrome epiléptico. La epilepsia es considerada resuelta cuando para los individuos que tienen epilepsia y que no es dependiente de la edad, pero que ya rebasaron esa edad aplicable, o aquellos que se han mantenido libres de crisis por los últimos 10 años sin medicamentos anticonvulsivos, por lo menos en los últimos 5 años. Ajá. Y bueno, como ya es costumbre, vamos a hacer la primera pregunta. Entonces dice, son crisis epilépticas provocadas, excepto... Ajá. Ok. Bueno, entonces sí, o sea... bueno, es que no sé cuándo termino. Creo que está un poquito retrasado. Ok. Ahí va, ¿no? Si quieren hacer comentarios al respecto. Aquí, ¿no? En esta opción, ¿quién está de acuerdo que ninguna de las anteriores? Porque la gran mayoría está poniendo que ninguna de las anteriores, ¿no? De todas estas, ¿cuál sería diferente entre ellas? No sé si, Laura, quisieras comentar algo sobre esto, porque puede haber debate al respecto, ¿no? Aquí la respuesta correcta realmente es astrocitoma de bajo grado, ¿no? Porque las crisis epilépticas provocadas, ¿no? Pues son la concusión cerebral, la fiebre, la deprivación de alcohol, pero el astrocitoma sería más bien, en este caso, una epilepsia sintomática, pero pues aquí tenemos a Laura Hernández, que es experta en esta parte. No sé si quieres comentar. Sí, justo pensé que, bueno, me dio risa que dices, la respuesta es astrocitoma y aparece la respuesta, ¿no? El 11% que opinó. Estábamos comentando que la epilepsia es cuando son crisis no provocadas, entonces quizás igual y nuestro cerebro
complementó la parte de crisis epilépticas y pensaron en no provocadas, podría ser lo que me haría pensar en las respuestas que dieron, pero estamos hablando de crisis provocadas, que son aquellas que están relacionadas en tiempo con algún evento que pueda condicionar que la persona tenga crisis epiléptica. Porque si vimos la definición, una cosa es la crisis epiléptica, que cualquier persona, si le damos las condiciones necesarias al cerebro, puede tener una crisis, y otra cosa es ya la epilepsia en sí, que lo que hace es tener crisis no provocadas y que se presenten de manera continua, ¿no? Esta predisposición a seguirlas presentando. Y aquí justo la única opción, cuando vemos que son crisis provocadas, tenemos que ver el tiempo de lo que sucedió a que presentó la crisis, si está muy cercana en tiempo a la conclusión cerebral. Regularmente casi todo es menos de 7 días. Si está muy cercana a la conclusión cerebral o si otro evento, aquí en la mañana tuvimos una discusión sobre la fiebre, que si fuera una fiebre por una meningitis o si fuera una fiebre por alguna encefalitis o algún otro tipo de infección, pues podría ser también una crisis provocada. Pero fuera de eso, el único que no es una crisis provocada es el astrocitoma, porque aquí ya cumple la segunda parte de la definición operacional, en que es la crisis más otra condición que pueda predisponer al paciente a presentar una crisis epiléptica, como lo presentó la doctora hace un segundo. Muchas gracias, Laura. Si quieres continuar, Ari. Y bueno, volviendo a la definición operacional clínica de la epilepsia, hasta un 40, hasta del 40 al 52% tiene riesgo de presentar otra crisis y de un 59 a un 87% tiene riesgo de presentar también otra crisis en los próximos 4 años. ¿Sí? Aquí hay que destacar que el riesgo de tener más crisis es similar cuando se tienen varias en racimos o una sola en menos de 24 horas. Y bueno, también hay que destacar la diferencia entre estas dos definiciones, que a veces nos confundimos un poquito. Se define como trastorno a un desorden funcional y no necesariamente de larga duración. Y la enfermedad puede conllevar no necesariamente una mayor duración. Entonces, la pregunta dice, la siguiente definición es, la epilepsia es considerada curada para individuos que tienen una epilepsia dependiente de edad, pero que ya rebasaron esa edad aplicable, aquellos que se han mantenido libre de crisis por los últimos 10 años y sin medicamentos por los últimos 5 años. No leyeron bien la pregunta. Sí, pero ya estaban corrigiendo. Adelante. Ajá. Entonces, esa pregunta fue intencionada porque no podemos hablar de que un paciente se cura de epilepsia. Sin embargo, la definición correcta es que está resuelta. Nunca se cura un paciente porque puede estar libre de crisis 10 años y posteriormente presentar una crisis. Exacto, perdón la interrupción. Esto es importante, ¿no? Por la información que uno le da a los pacientes, ¿no? Y hablar de curación en pacientes con epilepsia es algo que puede ser muy cuestionable, ¿no? Y por eso, por definición, hablan de una resolución de la epilepsia y no una curación de la epilepsia, ¿no? Adelante. Gracias. Sí. Y bueno, ahora vamos a clasificar las crisis. Antes conocíamos la clasificación del 81 y en el 2017 la ILAE ya las clasificó nuevamente. Entonces, el inicio de la crisis sigue siendo el mismo, focales en un hemisferio y generalizado pues ambos hemisferios. Ya hasta menos del 80% de confianza en su inicio pues se define, o sea, está como desconocida y ya después lo que sigue en la clasificación, que antes como hacíamos la diferencia entre una simple y una compleja era el estado de conciencia, pero ahora ya tenemos que definirlo como conciencia conservada y conciencia perdida, y luego ya vienen las subclasificaciones, que ya es motora, no motora, y después, ya, bueno, esta diapositiva ya es con la nueva clasificación, entonces decimos que puede haber una focal con o sin conciencia preservada,
y el inicio motor, no motor, y pues todas las que existen, y la generalizada, de igual manera, inicio motor, no motor, y también hay otra clasificación que se determina como desconocida, que también tiene inicio motor y no motor. Y por último, pues las no clasificadas. Sí. También es importante, ya que estamos hablando de cirugía de epilepsia, definir algunos conceptos. Se define como epilepsia refractaria, según la ILAE, al fracaso en 2 esquemas de fármacos antiepilépticos tolerados, elegidos y utilizados apropiadamente, ya sea en monoterapia o en combinación. Y bueno, la pregunta dice, ¿se considera fracaso el tratamiento después de un adecuado tratamiento después de? Ajá, entonces pues todos contestaron bien. Se considera después de un año. Y bueno, como ya se mencionó, bueno, definimos fracaso al tratamiento como la crisis que, recurrente después de que se hizo la intervención adecuada, y siempre hay que fijarnos que se seleccionó el medicamento de acuerdo al tipo de crisis, que está en dosis adecuadas, y es importante también tener un control sérico de los niveles del anticonvulsivo. Ya después de esto, un año no funcionó, pues ya. ¿Y cuándo debemos considerar la cirugía de epilepsia? Pues todo paciente con epilepsia refractaria y en todo paciente con una lesión que explique la génesis de las crisis y que pueda hacer resecar. Bueno, para la evaluación prequirúrgica de estos pacientes podemos dividirlo en fases. Son 4 fases. La primera fase se considera la no invasiva. Aquí aplica la historia clínica, la exploración física neurológica, la resonancia, el videoelectroencefalograma, la evaluación neuropsicológica y si está disponible, una evaluación psiquiátrica, un PET y un SPECT. De hecho, eso es lo que se hace en el instituto, ¿no? Como parte del Comité de Cirugía de Epilepsia es el primer abordaje, ¿no? Uh-huh. Después, en la fase 2, viene, o sea, contempla lo que es la angiografía cerebral y el test de WADA. Que el test de WADA, pues, es la introducción de un anestésico intracarotidio bilateral. Y pues esto es para suprimir temporalmente la función de un hemisferio y evaluar, ya lo dije. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿la prueba de WADA sirve para, excepto? Bueno, ahí la mayoría está poniendo hasta abajo, ¿no? Que es determinar dominancia hemisférica del lenguaje, de la memoria y el riesgo de amnesia anterior postquirúrgica, ¿no? Que ese es el correcto, ¿no? Es decir, los de arriba están parcialmente correctos porque sirve para dominancia hemisférica, sirve también para la memoria, dominancia de memoria y también sirve para el riesgo de amnesia anterior postquirúrgica. No sé si alguien quiera comentar algo, no sé si tenemos de neuropsicología alguien conectado que quiera comentar. O Laura, también ustedes hicieron recientemente un WADA, ¿no? En un paciente, pero me parece que no en español, ¿no? Y tuvieron que implementar algunas cuestiones, ¿no? Del Sí, muy lenguaje. interesante. A ver si luego lo podemos presentar aquí porque la paciente no teníamos establecida la dominancia del lenguaje porque tenía como lengua materna náhuatl y el español lo aprendió a los 14 años, más o menos como 10, 14 años. Y para establecerlo, las pruebas que se hacen en el Instituto de Neurología las habíamos hecho en español. Entonces, ella es candidata a una lobectomía temporal izquierda y se quedó ahí el caso. Si establecimos la dominancia de los dos lenguajes, quedó como dominante al lenguaje materno, al lado izquierdo, y el lenguaje español es bilateral. Pero la paciente ya no quiso regresar a la cirugía, dijo que muchas gracias y se fue. Entonces ahí sí necesito ayuda del cirujano, el charming del cirujano, que me fuye para que regrese. Lo que hacemos nosotros es utilizar Propofol, porque el test de WADA está descrito con amobarbital y vemos
la dominancia esférica del lenguaje y también justo la memoria, el lenguaje y el riesgo de amnesia anterograda en la paciente, y así le podemos ofrecer el beneficio a la paciente, ya conocerlo previamente, porque ahorita también hay una tendencia a utilizar resonancia funcional, tal vez le extiendo un poco más de lo que debería decir, pero está en la disyuntiva entre cuál es mejor actualmente, si la funcional o una prueba de WADA. Y la prueba de WADA es muy rápida. Los que hemos hecho prueba de WADA tienes que evaluar el hemisferio en unos cuantos minutos, que es el tiempo que te da el medicamento. En cambio, la funcional te da un poquito más prolongado el tiempo. Eso es una ventaja de la funcional sobre el WADA. Claro, sí, gracias Laura. Digo, ese caso es importante y hemos tenido algún otro paciente también que tiene, digo, habla de como lengua materna el español, pero como lenguaje aprendido el inglés. Y bueno, la prueba de WADA se puede hacer para los dos y sabemos que el lenguaje aprendido y el nativo no necesariamente están en la misma región, ¿no? Si quieres continuar, Ari. Y continuando con las fases, la fase 3 ya se considera la fase invasiva, que es el monitoreo intraoperatorio con el electroencefalograma, y la fase 4 pues ya es nuestra fase, es la cirugía con el mapeo funcional intraoperatorio y la electrocorticografía. La variedad más frecuente de crisis refractaria a tratamiento serían las crisis parciales complejas del lóbulo temporal, ya sea en su borde, bueno, en su porción medial o lateral. Y a ver quién está, ajá. Y bueno, igual creo que esta diapositiva ya la dije. Ajá, entonces hay que conseguir, bien. Bueno, ya hablando un poquito más de generalidades del lóbulo temporal y repasando anatomía, pues el lóbulo temporal es la región más epileptógena del cerebro. La epilepsia es un grupo de trastornos que predominantemente comprometen una desregulación de la función del hipocampo causada por una hiperexcitabilidad neuronal. El potencial inherente de este tejido neuronal que predispone para unas crisis es debido a su red electrofisiológica anatómico-funcional única en esta región que involucra al complejo amígdalo-hipocampal y a la corteza entorrinal. Entonces, bueno, esto ya es un poco más de anatomía quirúrgica, ajá. Y nada más anatómicamente la formación hipocampal es alocorteza, es decir, tiene 3 capas, con una organización laminar que incluye el giro dentado, el hipocampo y el subículo. Y bueno, de manera así de un repaso muy rápido de anatomía, la región temporal medial o medio basal es lo que conocemos como la región mesial. Entonces, es el área cortical más compleja, ¿sí? Y, por ejemplo, en la imagen, la primera imagen, aquí está dividido la región medial en este corte lateral. Bueno, aquí está con una como viñeta verde, roja y azul, y aquí está dividido en una porción anterior, media y posterior. Todo esto tenemos que conocerlo, bueno, en neurocirugía, porque son límites anatómicos importantes para la recepción. Y, por ejemplo, bueno, a mí se me hace muy complejo todo esto, pero para repasar así rápido, está por 3 franjas de 2. Franja inferior es subículum, que el subículum es nada más que el borde medial del giro parahipocampal. Después viene esta banda media, que es el giro dentado. Aquí está, no sé si lo alcanzan a ver. Está en las primeras 2 imágenes, ajá, que es una sustancia gris en la superficie medial del hipocampo, y una banda superior, que es la fimbria del fornix, que la fimbria pues, es la sustancia blanca formada por fibras que emanan del hipocampo y se dirigen a la cruz del fornix. Ajá. Y bueno, esta ya es una visión totalmente basal. Y aquí es importante resaltar o que conozcan el punto coroideo inferior. Este punto es donde termina la fisura coroidea, no sé si la alcanzan a ver, ajá, que en esta fisura, ya saben, se adhiere el plexo coroideo
y este punto se encuentra justamente detrás de la cabeza del hipocampo. Ahí entra la arteria coroidal anterior al asta temporal. Eso es también muy importante para como límite de la resección para no meternos al ventrículo. Y bueno, ya vamos a hablar del hipocampo. La formación hipocampal, como ya lo dije, está formado por el giro dentado, el hipocampo y el subiculum. Y el hipocampo, a su vez, se divide en cabeza, cuerpo y cola. El hipocampo es una elevación curva de 5 centímetros, abarca toda la longitud del piso del asta temporal y dentro de él se aloja una sustancia gris curveada con donde en su interior se denomina asta de Amón por esa característica que tiene como de un cuernito, ajá, y esa se subdivide en subcampos, ajá, del 1 al 4, ¿sí? Como en segmentitos del cuernito, y dentro de este asta de Amón hay células piramidales que tienen la capacidad de plasticidad neuronal mediante potenciación a largo plazo y es un elemento crucial para el crecimiento y desarrollo. Y bueno, la importancia de esta región es que es crucial para la transferencia de memoria de corto plazo a largo plazo en la corteza de asociación y está involucrado principalmente en memoria episódica, que es decir, la información ligada a un tiempo y espacio, y la declarativa, que es la memoria explícita para hechos, así como la navegación espacial. Y bueno, la esclerosis del hipocampo es la enfermedad más frecuentemente encontrada en las series de cirugía de epilepsia y puede ser detectada con resonancia magnética. Hasta un 30-40% de los casos, el hipocampo puede tener una apariencia normal. Y pues ese esquemita resalta como la interrogante si fue primero la esclerosis mesial temporal y después la epilepsia, o la epilepsia predispuso a la esclerosis mesial. Entonces vamos a tratar de platicar un poquito de eso. Si hay un comentario, ahí, en esta Sí. última frase en donde dice que puede haber un hipocampo con apariencia normal en el 30-40% de los casos que tienen epilepsia mesial temporal. Una pregunta para algún R4 o R5 que esté conectado, ¿no? En estos casos, ¿qué alternativas de tratamiento podrían tener además de la cirugía cuando no hay por imagen esclerosis mesial temporal? ¿Se refiere a cuando no hay otra patología demostrable, doctor? Exacto, me refiero a que tiene epilepsia mesial temporal, ¿no? Por clínica, por electroencefalografía, pero no encuentras en la resonancia una esclerosis mesial temporal. ¿Qué opciones hay? Y es una pregunta difícil, pero es muy importante que lo tengan en la mente. Ahí lo que se puede hacer. Disculpa, doctor. Adelante. Bueno, hace como un mes yo presenté un artículo donde precisamente en casos así podría evaluarse la ablación por radiofrecuencia guiada por electroencefalograma por K. Esa es una opción, ¿no? Puede haber lesión. Sin embargo, a lo que yo me refiero es que son los pocos casos que son candidatos a estimulación hipocampal, ¿no? Hacer una estimulación hipocampal, por ejemplo, a un paciente que tiene esclerosis mesial, pues no es el mismo resultado que a uno que por imagen no tiene la esclerosis, ¿no? Son los que mejor responden a la estimulación hipocampal, ¿no? El problema de eso, pues son los costos como en cualquier estimulación cerebral profunda, ¿no? Muchas gracias. Pues, adelante. Sí. Y bueno, continuando con la esclerosis hipocampal, pues el sello de esta patología es la combinación de atrofia y astrogliosis de la amígdala, hipocampo, parahipocampo y corteza entorrinal. Frecuentemente es bilateral y en esta imagen, la ILAE en el 2013 clasificó a manera de neuropatología, ¿sí?, la esclerosis hipocampal, donde en la imagen con la letra A
es la más común, es el tipo 1 de esclerosis hipocampal, que se presenta de un 60 a un 80%, y esta se caracteriza porque afecta la porción del asta de Amón 1, el sector 1, y aparte también involucra al giro dentado en un 50 al 60%. Si se fijan, sí es evidente que está más afectada esta sección, o sea, la primera parte, comparada con los otros tipos. Y, por ejemplo, aquí es característico, aparte de la pérdida neuronal, la astrogliosis. Y esta la podemos ver el grado que tiene cada esclerosis, porque se tiñe con la inmunohistoquímica a la proteína ácida fibrilar glial, que la vemos aquí como en cafecito. Entonces, pues nada más para que sepan. Otras causas de epilepsia mesial del lóbulo temporal, que son de un 5 a un 30%, incluye gliomas, angiomas cavernosos o postraumática o infecciosa con una patología dual. Y hay también un comentario, Ari. Es muy importante esto porque no es raro que tengamos pacientes con angiomas cavernosos en esa localización. Y ahí, cuando es un paciente que por supuesto no tiene epilepsia, pues es una cirugía vascular, ¿no? En donde se hace la resección del cavernoma. Sin embargo, si es un paciente que tiene un cavernoma y tiene ya una epilepsia, ¿no? Lesional, y sobre todo cuando es de más de larga evolución, eso lo convierte más en un abordaje de cirugía de epilepsia, ¿no? Y así es como hay que abordarlo. Si lo operamos y le quitamos solamente el angioma cavernoso, en una gran cantidad de pacientes, pues no va a haber una resolución de las crisis epilépticas, ¿no? Tenemos que hacer un abordaje, como lo estamos presentando ahora, de epilepsia, de cirugía de epilepsia. Adelante. Sí. Y, ajá. Bueno, la epilepsia mesial es farmacoresistente, ya que hay alteración en varios mecanismos moleculares. Los más importantes y que deben de acordarse son los niveles bajos de GABA, cambios en los niveles de glutamato y cambios en los niveles de transportadores neuronales de glutamato. También hay factores asociados como el gen SCN1B, que comparte el fenotipo. Este gen codifica un canal de sodio y fue el primer gen que se identificó asociado a epilepsia generalizada y crisis febriles. Y también hay otro polimorfismo genético en el gen ABCB1, que este gen es el que se asocia a la resistencia a múltiples fármacos. Y una pregunta ahí, perdón, Ari. Ese fenotipo que comentas de SCN es una pregunta para Laura, ¿no? Hernández, igual. Esto es lo que han comentado que se asocia a la farmacoresistencia, ¿no? Pero realmente tiene una utilidad clínica, ¿no? Si se pide con frecuencia o realmente es algo más de No, esa variante es una variante de familias que tienen, espero no estarles comentando alguna cosa. No, sí es una variante de familias que tienen crisis febriles y que hacen epilepsia, así se llama, que es plus. Pero al que se le hace y se le atribuye la farmacoresistencia es al gen ABCB1, que es muy interesante porque lo descubrimos por los tumores que no respondían a fármacos, porque hay unas proteínas que se llaman P-glicoproteínas. Yo no lo descubrí, pero me atribuí, ¿no? Se llaman P-glicoproteínas que están muy expresados en unos tejidos y en específico en tejidos como cuando hay tumores o cuando hay esclerosis mesial del lóbulo temporal. Estas incrementan, siempre están, pero en este caso, cuando hay este gen asociado y cuando hay estas alteraciones, se incrementan en la barrera hematocefálica y lo que hacen es como liberar a la zona de los que consideran como toxinas. Entonces, esa es la función normal, pero como están incrementados, toman este medicamento y lo sacan. Y entonces hay teorías que son de que la farmacoresistencia proviene de eso. Hay varias teorías de la farmacoresistencia, esta es una de ellas, de que lo sacan, o sea, que toman el medicamento y que debería actuar como antipiléptico y lo quitan de la zona. Entonces, por eso es interesante esta teoría del gen ABCB1, si se ha visto, es la glicoproteína. Pero otra cosa que es más interesante todavía es que hay fármacos que no son dependientes de esta proteína, porque hay muchos que sí se llegan, como por ejemplo fenitoína, sí llega a la proteína, pero el levetiracetam no interactúa con ella y aún así hay farmacoresistencia, hay fármacos nuevos que no interactúan y hay farmacoresistencia. Entonces,
hay más allá aparte de los genes. Y no se pide regularmente, pero sí son una de las teorías de por qué hay farmacoresistencia. Ok. Porque si me dejan algún día les pongo una grafiquita que hacemos la diferencia de cuánto era la farmacoresistencia con los fármacos previos en el 2000 y la farmacoresistencia actual bueno, la última que tengo es del 2017, que son lo que dijo Juan sobre la farmacoresistencia. Hizo un estudio de 17 años de diferencia y vio que a pesar de que hay nuevos fármacos, la farmacoresistencia es similar y a pesar de que los nuevos fármacos ya no dependen de esta glicoproteína, la farmacoresistencia se mantiene. Entonces son teorías muy interesantes. Perfecto, gracias, Laura. Adelante. Estos pacientitos también pueden tener antecedente de crisis febriles en un tercio, de trauma craneoencefálico, de lesiones perinatales, malformaciones cerebrales, infecciones del sistema nervioso central y un tumor cerebral. Y bueno, a manera de resumen, esta esclerosis, el evento inicial precipitante puede ser la crisis febril, daño cerebral o un estatus epiléptico. Y esto conlleva una lesión aguda donde hay pérdida neuronal, pérdida de astrocitos, neuroinflamación, daño vascular. Hay una fuga de la barrera hematoencefálica, infiltración leucocitaria. Después viene el proceso, se establece la esclerosis, donde ya hay una pérdida neuronal, fibras aberrantes, cicatriz glial, aumento de la vascularización y un reordenamiento de la red y un patrón de disparo neuronal alterado. Y como ya dijimos, pues la crisis febril en un tercio de los pacientes puede provocar un edema hipocampal y posteriormente, ya por lo que ya mencioné, la esclerosis. Este tipo de epilepsia aparece característicamente al final de la primera o durante la segunda década de la vida, y los dos tipos de crisis más frecuentes son las focales con pérdida del estado de conciencia, sin pérdida del estado de conciencia, pero es raro que presenten un estado epiléptico. La semiología ictal más característica, y bueno, yo no sabía, pero ya no se dice aura, ya se dice como inicio de crisis, y esto es, lo más frecuente es que un 80% refiere como experiencia o síntoma viscerosensorial, y dentro de los fenómenos psíquicos destaca la ansiedad, déjà vu, miedo, otra vez viscerosensorial como la náusea, sensación de mariposa o una sensación indescriptible en Y el epigastrio. te voy a interrumpir un segundo, doctora. No se dice inicio de crisis, es el aura, antes se le refería así, ahora es la epilepsia focal con conciencia. Ese es Ajá. el cambio que se hizo. Ah, ok. Y nada más para que ya se distinga como parte de la crisis. Y Uh-huh. el aura es un término muy bonito que venía de que antes pensábamos, yo no, pero siempre me atribuyo también a dos cosas. Se pensaba que la epilepsia provenía de una enfermedad que era como que le daba un aire a las personas, ¿no? Era una de las atribuciones. Entonces quedó el término aura. Es muy romántico el verlo así de esa manera, Ok, pero ahora es la crisis focal con conciencia. gracias. Y bueno, dentro de las focales con alteración de la conciencia, son manifestaciones motoras, pueden ser comunes en pacientes menores de 6 años. Estas crisis son frecuentemente hipomotoras o automotoras con un movimiento limitado y una postura fija. Frecuentemente también presentan automatismos orales o manuales con pérdida de la conciencia por 30 a 60 segundos, y también puede haber signos autonómicos como dilatación pupilar, hiperventilación, piloerección y taquicardia. Y la siguiente pregunta, ¿son signos lateralizadores en epilepsia del lóbulo temporal? Ok.
De todas esas opciones, ahí van como empatados, ¿no? Pero realmente la correcta es la C, ¿no? En donde es una postura distónica contralateral al hemisferio que origina la crisis, pero tiene automatismos laterales durante la crisis, ¿no? Ujú. Adelante. Adelante, Ari. Y pues resolviendo la pregunta previa, signo lateralizador, la postura distónica contralateral al hemisferio que originó la crisis y lateral, pero sin embargo, como dice ahí, pues puede haber una propagación de la actividad dictal a regiones sintomáticas y limitar la utilidad de esta semiología como método único de localización. Otros signos lateralizadores puede ser si es el hemisferio no dominante, el paciente puede tener un lenguaje ictal, vómito, reacción o respuesta intermitente, y si es el hemisferio dominante va a tener una afasia posictal, eso también es importante. Y también se puede presentar sacudidas tónicas o crónicas, parálisis posictal de Todd, que lateraliza al lado contralateral e implica una propagación afuera del lóbulo temporal, es decir, a la neocorteza motora ipsilateral. De la semiología frecuentemente es inespecífica, sin embargo, es muy característico las posturas distónicas en la esclerosis hipocampal. Y estas crisis focales con bilateralización hemisférica, pues son relativamente infrecuentes y generalmente responden bien a los fármacos. Y bueno, ya continuando con la fase 1, que todavía abarca lo de imagen, nos va a platicar un poquito Felipe de la evaluación radiológica del paciente epiléptico. Hola, ¿ahí se escucha? Sí. Ok. Bueno, la evaluación radiológica del paciente epiléptico va a incluir de manera, digamos, urgente de la primera crisis, estudios de imagen, que puede ser una tomografía computada, porque es un método de rápida adquisición. Esto lo aconseja la American Academy of Neurology, en los que presentaron 350% de estos pacientes alteraciones detectables por este método, ¿no? Dentro de las etiologías sintomáticas agudas, pues podemos encontrar hemorragia intracraneal, traumatismo craneoencefálico, hidrocefalia o lesiones estructurales que sean grandes, como las MAPS, neoplasias o abscesos. Y el uso de la resonancia se reserva para urgencia en casos graves con alta sospecha de que sean indetectables por tomografía, como sea una encefalitis o un síndrome de Press. El manejo radiológico urgente para el estatus epiléptico, pues es prácticamente igual, tomografía. También se puede llegar a utilizar perfusión en el 25 a 30% de los casos, y en secuencias de difusión por resonancia magnética, lo que se va a encontrar va a ser una restricción a la difusión cortical o subcortical, también en el tálamo, hipocampus o tallo encefálico. Bueno, lo que nos atañe sería el manejo radiológico electivo en pacientes ya con el diagnóstico de epilepsia, y podemos abordarlo de una forma generalizada. Se hacen secuencias que no son tan exclusivas para ciertos áreas o campos de visión pequeños. Y aquí pues el rendimiento de las pruebas no es elevado. Se detectaba un 24% de los casos con resonancias anormales, y de estos solamente el 88%, perdón, de estos el 88% son inespecíficos. Cuando tenemos una epilepsia focal, como es el caso de la epilepsia del lóbulo temporal, se diseña ya un protocolo encaminado a identificar estas lesiones que pueden ser sutiles o de pequeño tamaño. Se recomienda este protocolo. Este es de una revista española. Se hizo en un hospital de tercer nivel, que es el Clínic de Barcelona. Y bueno, ellos recomiendan utilizar primero resonadores de alto campo, o sea, de 3 teslas, incluso ya de uso clínico ya de 7 teslas. Las secuencias que incluyen es una 3D FLAIR en una orientación sagital. Obviamente tiene que ser un grosor de corte de 1 milímetro, son planos, cortes muy finos. Ahí se mencionan los tiempos de adquisición. Después se adquiere una secuencia T2 turboespineco en axial
2D. Esta secuencia pues no se puede reconstruir a comparación de las que son en 3D. Tenemos otro 3D en T1 que es el MP-RAGE. Después tenemos un T2 turboespineco en 2D, coronal, y aquí se procura abarcar todo el cráneo. Posteriormente tenemos esta secuencia que es SWI, que es la imagen por su utilidad magnética. En axial, el grosor de corte es de 1.5 milímetros y esta se utiliza sobre todo para ver, podemos ver malformaciones vasculares, hemorragia también, y se puede diferenciar entre ambas. Y de manera opcional se pueden utilizar secuencias de doble inversión recuperación en 3D, también secuencias de inversión recuperación en 3D, como sería el STIR, en plano coronal, y secuencias contrastadas, que estas pues es opcional solamente en caso de que se detecten tumores. Siguiente. Es el protocolo de imagen que utilizamos aquí en el instituto, en el que vemos que, bueno, las secuencias que recomienda el artículo en el protocolo, pues también se usan, pero se incluyen otras extras que no las mencionan en los artículos, que son la espectroscopía. Ahí agregué los tiempos porque esas secuencias se pueden obviar, pues, ya que no agregan mayor información que la que es útil para, por ejemplo, un protocolo prequirúrgico. Y el tiempo aproximado sería de 56 minutos, o sea, casi una hora. Bueno, como ya mencionaban, el hallazgo más frecuente por resonancia es la esclerosis temporal mesial. Esta se va a manifestar en los estudios de imagen con atrofia del hipocampo o de las estructuras límbicas, como son el fórnix, la amígdala o la corteza entorrinal, además de una alteración de la intensidad de señal en secuencias sensibles al líquido, que pueden ser FLAIR, T2, incluso el STIR. Esto indica una gliosis astrocitaria. Y bueno, aquí estamos viendo algunos ejemplos. La primera imagen que está señalando, vemos una hiperintensidad de señal del lado izquierdo. Ajá. En la segunda vemos una disminución de tamaño de la formación hipocampal del lado derecho. Ajá. Y además una alteración en la intensidad de señal. Y en la última secuencia, la última imagen es una imagen en FLAIR, en el plano axial, donde vemos la intensidad de señal aumentada en la formación hipocampal del lado derecho. La que sigue. Bueno, estos son ejemplos de aquí del instituto. La primera sería una imagen T1, MP-RAGE, en plano coronal. Ahí, además de ver lo que nos interesa el hipocampo, también podemos detectar malformaciones o displasias corticales. Otra imagen es una imagen en FLAIR, en 3D, en plano coronal. ¿Sigue? Y bueno, estas son las imágenes de espectroscopía univoxel. El primero, estamos viendo la del lado izquierdo. Se evalúa principalmente el N-estil-aspartato, la colina y la creatina. De hecho, se saca un índice que sería la N-estil-aspartato entre la suma de la colina con creatina, y lo que han mencionado varios artículos es que el punto umbral es de 0.71. Menor de eso, se asocia a cambios por esclerosis hipocampal. Aquí el problema, por ejemplo, vamos en la del lado derecho, es que si el voxel toma un poco de líquido cefalorraquídeo, entonces se contamina la muestra, y por ejemplo aquí nos está dando valores de creatina y de N-estil-aspartato de 0. Por lo tanto, esta muestra no es útil para hacer los cálculos que había mencionado anteriormente. Y aquí estamos viendo el lado izquierdo, una secuencia T2 en plano coronal, que es un 3D, y del otro lado derecho es igual en T2, pero no es 3D, es una secuencia en 2D. Tiene mejor resolución espacial, pero pues a mi punto de vista es redundante, se podría obviar la secuencia. La que sigue, la de la izquierda es una imagen con inversión recuperación, que también se mencionaba como opcional dentro del protocolo que comentamos. Y del lado derecho estamos viendo una secuencia T2 en un plano axial oblicuo, en donde vemos una disminución de tamaño del hipocampo derecho. Bueno,
Eso sería, digamos, lo que hacemos aquí en el instituto y lo que se recomienda hacer con la resonancia estructural, pero también se pueden hacer cálculos como sería ya objetivar la disminución del volumen de los hipocampos. Se puede hacer de forma manual, que es más laborioso y se necesita tener conocimientos técnicos de los diferentes softwares, o de forma automática, que es este ejemplo. Este ejemplo es de otra paciente que nos habían solicitado una volumetría de los hipocampos. Lo que se hace es se descarga la secuencia T1 estructural y se sube a una página que tiene una nube. Ellos, después de tal vez 1 hora, 2 horas, envían este reporte donde se colorean las estructuras que se evaluaron y mencionan ahí el volumen, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, así como la simetría. Bueno, en este caso estamos viendo que mencionan ahí dentro de sus mediciones hipocampo, amígdala y núcleo accumbens. Se llama Ball Brain la página, por si la quieren consultar. Una pregunta, Felipe, perdón Sí, la interrupción. ¿Y eso tiene un costo? es totalmente gratuito, se pueden subir hasta 10 pacientes por día. Uno se da de alta, menciona ahí qué instituciones a la que está afiliado. Pues sí, son 10 sujetos diarios por usuario. Perfecto, gracias. Ujú. Bueno, dentro de las otras utilidades de otras secuencias que son funcionales, este es un trabajo que hizo el doctor Luis Concha, que es el actual director del Laboratorio Nacional de Imágenes por Resonancia Magnética. Está en Juriquilla, y bueno, este trabajo lo hizo él en Canadá. Lo que hizo fue medir de la DTI, del tensor de difusión, se pueden sacar varios parámetros. Los más útiles en la clínica son la anisotropía fraccional o fracción de anisotropía, que estamos viendo aquí representada sobre los tractos del fornix y el cíngulo, y con una escala de colores, ¿no? Se menciona que una fracción de anisotropía cercana a cero significa que hay alteración o disrupción de la integridad microestructural de la sustancia blanca, y cuando se acerca al 1 significa que está conservada. Entonces, en estos sujetos se midió la fracción de anisotropía y se vio que estaba disminuida, no solo del lado afectado, donde tenían la esclerosis hipocampal, sino de ambos lados. Se menciona ahí con el asterisco de qué lado era donde tenían la esclerosis hipocampal. Y pues del lado derecho ahí se ven unas imágenes que se ven como en escala de grises. Es como se planeó donde se colocan las regiones de interés. Yo coloco 2 regiones de interés y el software hace un cálculo hay un cálculo que se llama determinista y otro que es probabilístico. Se hace un cálculo probabilístico y es como nos da la tractografía, ¿no? Las imágenes en 3D. Y bueno, en este estudio se encontró que había una disminución en la fracción de anisotropía, tanto en fornix como en cíngulo, en pacientes con esclerosis hipocampal, que afectaban un lado de la esclerosis hipocampal, pero afectaban los dos lados del fornix, igualmente los dos cíngulos, al compararlo con los controles. Y del otro lado estamos viendo ahí lo que mencionan como trace ADC, es el coeficiente de difusión aparente o difusividad media. Este es otro parámetro que se puede adquirir a partir del tensor de difusión y que también nos habla de la integridad de la membrana o del tensor como tal que contiene a las moléculas de agua, ¿no? También se pueden explorar otras funciones dentro del tensor de difusión, las redes cognitivas, como es el lenguaje. Entonces aquí estamos viendo, es una tractografía que es obtenida por método determinista. Se ven bonitas los tractos. La que sigue, por favor. Y estas son tractografías que se obtienen por métodos probabilísticos. Es decir, digamos, se ve menos bonita esta tractografía, pero esta nos da una información más veraz con respecto a la integridad de la sustancia blanca. Bueno, aquí en este trabajo lo que se hizo es que se representa con un color rosa el área que fue resecada, el área quirúrgica, y cómo es que se aumenta la fracción de anisotropía. Lo que se ve
color rojo, que corresponde con la red de lenguaje ventromedial, ubicada medial a la red de lenguaje dorsolateral, que mencionaba en el artículo, que puede ser menos susceptible a las lesiones después de la cirugía y tiene mayor propensión a una reorganización estructural. Esto sería para controles postquirúrgicos. También se puede hacer DTI para evaluar la red de memoria verbal. En este estudio lo que se hizo fue obtener tensor de difusión y se comparó el fascículo longitudinal inferior del lado izquierdo, que estamos viendo en color morado en el centro. Se comparó con el volumen hipocampal del lado izquierdo y también con la difusividad media, que es una medida, como hemos dicho, que corresponde al ADC que inicialmente describía el doctor Concha. Lo mismo, difusividad media o trace ADC de la corteza entorrinal cercana a la formación hipocampal del lado izquierdo, ¿no? Entonces compararon estas diferentes parámetros, tanto el volumen como la difusividad media de ambas estructuras, con respecto al puntaje de este test o parte del test de Wechsler, que sería la memoria lógica 1 y 2, se puntúa del 0 al 20 y encontraron que el valor es proporcionalmente inversa a los puntos de este test. A mayor difusividad se obtienen menores puntos. Entonces, mencionaba el artículo que la difusividad media del fascículo longitudinal inferior es el predictor más fuerte de las puntuaciones de memoria verbal en comparación con las mediciones morfométricas, ¿no? Este sería pues incluso hasta tema para hacer alguna tesis, ¿no? No es tan complicado. Bueno, en cuanto a la imagen funcional en epilepsia, esta, como comentaban, se puede usar en lugar de hacer el test de WADA, es obviamente menos invasivo y también se puede utilizar para identificar zonas epileptógenas en resonancias magnéticas negativas. Solito Dentro poneme de... watch en mi vida. ¿Mande? Me conecto un poquito, Felipe. La Sí, doctora María Carolina Cantarero, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Gracias. ok. ¿Continúo? Sí, adelante. Sí, bueno, tenemos el PET y el SPECT-CT, sirven para investigar focos epileptógenos y también tenemos la imagen funcional en Volt. Esta sirve para estudiar funciones elocuentes, o sea, se hacen paradigmas de lenguaje, memoria, sistema motor y sensitivo, y pues de utilidades prequirúrgica también. Dentro del PET, con FDG, con fluordesoxirglucosa, se utiliza en personas con esclerosis hipocampal. Este mostró hipometabolismo temporal y extratemporal ipsilesional generalizado. Esto sugiere que su uso para lateralizar, o sea, para localizar el lado, ampliamente en lugar de localizar con precisión la zona epileptógena. Y en un grupo separado con esclerosis temporal, el lóbulo temporal dominante, se observó un mayor hipometabolismo dentro del lóbulo temporal medial y predijo no solo el resultado favorable de las convulsiones, sino también un mejor desempeño postoperatorio de nominación y memoria verbal. En cuanto a las tareas, bueno, se encuentra de la de lenguaje, mencionan algunos que han reemplazado al test de WADA en la mayoría de los centros médicos porque pues no son invasivas, pero pues sí recomiendan utilizar ciertos paradigmas que pueden ser completar oraciones, generación de palabras, rimas, nombres de objetos y escucha pasiva de historias. Normalmente estos paradigmas duran de 5 a 6 minutos cada uno. Entonces sí se suele incrementarse el tiempo de exploración a lo mejor unos 30 a 40 minutos. Y todavía pues tiene que postprocesar los estudios. Aquí en este artículo mencionaban que se hizo el mapeo prequirúrgico con la resonancia magnética funcional y ya cuando se colocó la gravilla para hacer la estimulación eléctrica, estos puntitos en verde, estas imágenes en verde señaladas con blanco, tuvieron una respuesta negativa, o sea, no
no condicionaron alguna alteración en el lenguaje cuando hicieron el estudio operatorio, transoperatorio. Por lo que a pesar de que en la resonancia magnética funcional señalaba que ahí se activaba el área del lenguaje, decidieron resecar. Este caso era de un paciente que no, obviamente, pues estaba fuera del lóbulo temporal, tenía una displasia cortical del lóbulo frontal, y lo que hicieron fue resecarla a pesar de que marcaba ahí la resonancia magnética funcional. Y también se puede utilizar en la memoria, así que se la pasamos, básicamente lo mismo. Y también se ha utilizado en resonancia magnética funcional en estado de reposo, pero la verdad es que este artículo menciona nada más que eran pacientes con esclerosis de hipocampal del lado derecho, y lo único que mencionaba es que las distintas redes del estado de reposo se activaban más del lado contralateral. O sea, era lo único que mencionaba el artículo. Gracias. Y bueno, creo que nos quedan 4 minutitos y va a seguir. Ajá. Y si quieren pueden compartir ya de neurofisiología. Sí. Dani, si gustas compartir tu pantalla. Sí. Bueno, creo que ya se puede ver, ¿verdad? Sí. Ya se ve. Bueno, voy a hacer esto pues rápido. Yo soy Adel Aguirre, soy residente de neurología, ya me conocen de tercer año. No soy neurofisiólogo, pero pues le agradezco al doctor Moreno Yari para haberme invitado. Igual no soy un experto en el tema, pero pues me apasiona bastante la epilepsia. Igual si digo alguna cosa, pues el doctor Quiñones está presente para que me corrija. Entonces voy a hablar básicamente acerca del electroencefalograma muy brevemente y la relación que tiene con la epilepsia menstrual del lóbulo temporal, y un poco acerca de las generalidades. Para eso nada más quería hacer énfasis en cómo vamos nosotros a leer un electroencefalograma. Cuando nos dan una hoja impresa del electroencefalograma, qué es lo que vamos a buscar. Siempre vemos que hay muchas letras y muchos números del lado izquierdo y qué significa cada una de esas cosas. Entonces nada más quería hacer énfasis en eso. Creo que sí pueden ver mi cursor, sí, ¿verdad? Y se ve bien. Ok, entonces aquí lo que vemos es el sistema internacional 1020, de esta manera se colocan los electrodos y se llama 1020 por la distancia que existe entre el nación y el ilion y cada uno de los electrodos, de 10 a 20%. Lo importante de eso es conocer las cosas cuando estamos leyendo, lo que nos lateraliza, o sea, qué es izquierda y qué es derecha y qué nos habla cada uno de estos electrodos. O sea, estos electrodos, dos electrodos en conjunto van a formar un canal y lo que vamos a ver es la diferencia de voltaje entre ellos, o sea, cuál es más electronegativo y dónde podría, por lo tanto, estar la actividad epiléptica, viéndolo como más electronegativo. De esa manera, todo lo que son números impares, como vemos aquí, 1, 7, 3, 5, etcétera, todo eso son del lado izquierdo y del lado derecho son los números pares, como aquí FP2, F4, etcétera. También importante, FP pues es frontopolar, F es frontal, C es central, T es temporal, P es parietal y O es occipital. FZ, Z quiere decir del centro, y ya dijimos, ¿no? Pares es del lado izquierdo y pares es del lado derecho. ¿Cuál es la importancia de eso? Pues cada uno de esos canales que yo voy a ver en los montajes que nosotros tenemos, que voy a hablar brevemente de eso, pues nos va a dar una idea de dónde podría ser esa actividad epiléptica. Como vemos aquí, siempre escuchamos también en las sesiones del instituto, cuando hablamos de un montaje bipolar, longitudinal, doble banana, etcétera. Eso lo que únicamente lo que nos hace referencia es cómo vamos nosotros a buscar esa actividad que yo estoy viendo y hacia dónde me va a dirigir y hacia qué lado, ¿no? Por ejemplo, el montaje monopolar lo que hace es tomar un electrodo, tomar uno como referencia y va a comparar el electrodo con ese, con ese específico, como por ejemplo el que tenemos aquí en la izquierda, que compara el frontopolar del lado izquierdo con A1, etcétera. Y el lado derecho es el típico que siempre escuchamos en el instituto, el que más se utiliza porque nos da mucha más información, que es un montaje bipolar, porque nos compara un electrodo con otro en un solo canal, y pues igual es bipolar, es longitudinal porque va de adelante hacia atrás, y es doble banana porque como vemos forma aquí una doble banana, ¿no? Entonces lo que nos va a permitir comparar es FP1 con F7 y después hacia atrás, F7 con F3, perdón, con T3, luego con T5, etcétera, y de esa manera pues nos permite determinar dónde probablemente esté la actividad epiléptica.
Otra cosa que es muy importante, siempre hablamos también de los ritmos. Hay muchas cosas importantes en el electroencefalograma, pero específicamente eso me parece importante. Hablamos de ritmo alfa, ritmo beta, ritmo teta, ritmo delta, dependiendo de cuántas veces se repite una onda en un segundo. El alfa es de 8 a 12 segundos tomado en el instituto, beta es más de 13 segundos, teta es de 4 a 7 y delta es de 1 a 3, como podemos ver aquí, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, entonces está en ritmo teta. ¿Y cuáles son las cosas que yo voy a buscar en el electroencefalograma que son epileptiformes? Son estas tres, una punta, una onda aguda y una onda lenta. Una punta, que es como se ve este grafoelemento aquí, que por definición tiene que durar entre 20 a 70 milisegundos, una onda aguda entre 70 a menos de 200 y una onda lenta más de 200, y se va a graficar de esta manera. Y eso es lo que yo voy a buscar cuando veo el electroencefalograma, y también formando complejos, ¿no? Complejo punta-onda lenta, punta-onda, polipunta, cuando tengo dos o más puntas, polipunta-onda, etcétera. Entonces, la representación del electroencefalograma en esa epilepsia del lóbulo, mesial del lóbulo temporal se basa en la muestra limitada del cerebro que voy a ver en esos electrodos, en esos canales específicos, en la cresta giral dentro de la neocorteza basal lateral. Y es una causa común de descargas epileptiformes interictales. Cuando yo hago un electroencefalograma, no tiene el paciente necesariamente que tener una crisis para que me ayude a mí a localizar dónde se encuentra la actividad epiléptica. Dependiendo también de dónde se localiza, en qué lóbulo tengo yo la actividad epiléptica, tengo más probabilidad o menos de encontrar estas descargas epileptiformes interictales. De hecho, en el lóbulo temporal tengo una gran probabilidad, hasta un 80%, de encontrar estas descargas interictales en un electroencefalograma de 30 minutos de superficie, que es el que se hace en el instituto, que se hace de 15 a 20 minutos. Entonces, ¿dónde voy a buscar yo, hablando específicamente de esa epilepsia del lóbulo temporal mesial? Pues son estos canales de aquí, F7T3 del lado izquierdo y F8T4 del lado derecho, porque aquí esos F7 y F8 son electrodos temporales anteriores, y la actividad epiléptica, pues si estoy buscando justo en este nivel, se va a localizar siempre aquí, entre F7T3 y entre F8 y T4, dependiendo del lado derecho y del lado izquierdo. O del lado izquierdo, perdón. Y esta actividad epileptiforme interictal, pues cuando vemos esos grafoelementos que duran pocos segundos, como podemos observar aquí, no está en todo el trazo, sale del trazo de fondo, y pues me llama bastante la atención, y yo voy a buscar, dependiendo del canal, dónde se encuentra esa actividad epiléptica. ¿Cuáles son las características clínicas que me llevan a una mayor detección de esas descargas interictales en el electroencefalograma de superficie? Pues a la cabeza, que tengo una epilepsia lóbulo temporal, son las que más comúnmente vamos a encontrar estas descargas interictales que tienen características específicas. Entonces, ese electroencefalograma interictal de superficie está representado por estas oscilaciones sincrónicas de un gran número de neuronas que se van sumando como potenciales postsinápticos. Yo no voy a ver la depolarización de cada neurona en un electroencefalograma, sino más bien los potenciales postsinápticos que se producen. Y para yo poder detectarlo, tengo que tener suficiente sincronía y tiene que estar en proximidad con los electrodos de registro. Y yo voy a ver la variabilidad, pues, en cuanto a esto, esos potenciales rítmicos que van a variar en cuanto a frecuencia, morfología, amplitud, duración, los campos electromagnéticos que me van a guiar hacia dónde se puede encontrar esa actividad. Entonces, eso es lo que yo voy a registrar en el electroencefalograma. Yo tengo neuronas anormales que van a producir potencial de acción repetitivos que sobrepasan las tasas normales, se producen despolarizaciones prolongadas con una hiperpolarización posterior, y cuando alcance este umbral electrofisiológico acumulado en una población neuronal involucrada, voy a detectarlo por medio del electroencefalograma. Ahora, ¿cuáles son los que yo voy a buscar específicamente en esta epilepsia? Pues son puntas temporales anteriores, o sea, a nivel de los electrodos temporales anteriores, que ya dije son F7 del lado izquierdo y F8 del lado derecho, en más del 90% de los pacientes con esta epilepsia mesial del lóbulo temporal. Y así se observan pues estas descargas, ¿no? Yo voy a ver dónde tengo la mayor electronegatividad y dónde pues me localizan, ¿no? Por ejemplo, aquí, entre T3 y C3, estoy hablando de temporal del lado izquierdo, aquí yo veo T1, T3, también temporal del lado izquierdo, etcétera. Pueden también haber otros tipos de descargas, y hasta un tercio de los pacientes que tienen una esclerosis mesial del lóbulo temporal va a tener estas descargas interictales de ambos lados, no necesariamente de un solo lado. Bien, entonces cuando esos, yo puedo utilizar también electrodos adicionales, que eso ya va más adelante dentro de las fases, como los subtemporales esfenoidales, cuando no me queda claro dónde queda esa actividad epiléptica. Estas crisis pues representan los complejos de ondas en el electroencefalograma, que tienen esas descargas que son rítmicas, que son sostenidas, que van a evolucionar en la frecuencia, en la morfología y en los campos electrocerebrales. Y eso es lo más clásico que yo voy a buscar cuando estoy buscando actividad de lóbulo temporal a nivel mesial. Es la actividad focal unilateral temporal anterior, es decir, ya dije, entre F7 y T3 en el lado izquierdo, o F8, T4 en el lado derecho. Rítmica teta o alfa, es decir, que va entre 5 a 9 Hz
específicamente, y eso es lo más característico que yo voy a ver en la epilepsia del lóbulo temporal, como veo en esta flecha de aquí, que está localizado, ese de aquí pues está localizado como uno transversal, pues me compara T1 y T2, o sea, de un lado con el otro, el izquierdo con el derecho, y pues puedo ver yo estas descargas completas a ese nivel. En algunas ocasiones, como ya lo mencioné, puedo requerir otro tipo de determinación más profunda, como otro electrodo, como hipocampales, esfenoides o del agujero oval, y pues con esto termino. Es importante también saber que, como ya lo dije, lo que hacemos son electroencefalogramas de superficie de manera inicial. Se puede hacer electroencefalogramas, videoelectroencefalogramas, cuyo propósito es determinar la crisis, o sea, un electroencefalograma ictal, y ver la semiología en conjunto con las descargas que se producen en el electroencefalograma. Entonces, si yo tengo esas descargas temporales unilaterales bien claras del electroencefalograma de superficie y le hago una resonancia y tengo una atrofia de la formación hipocampal de ese mismo lado, y veo la semiología de las crisis y tienen una alta concordancia con las crisis, lo que ya dijo Ari, pues ya no necesito yo en teoría hacerle un electroencefalograma y tal, y ya se puede tomar en consideración ese paciente con una cirugía de epilepsia. Con eso acabo. Muchas Voy a gracias. dejar de compartir la pantalla. Si tienen alguna duda, pues ahorita me la hacen. Con gusto se la respondemos. Perfecto, gracias. Ya estamos sobre el tiempo, pero digo, si están de acuerdo, creo que podríamos tomar unos 10 minutos para que termine Ari. Voy a compartir la pantalla con algunas generalidades sobre la parte quirúrgica. Creo que ya no nos va a llevar mucho tiempo. Déjenme avanzar Sí. un poquito a esta parte. Ahí está. Si quieres continuar, Ari. Ajá. Bien, y bueno, existen diferentes abordajes para la epilepsia temporal donde se puede o no incluir la neocorteza. Las principales modalidades vienen siendo la lobectomía temporal anterior, que incluye la neocorteza, y la amígdalo-hipocampectomía selectiva. Y bueno, de la resección de la neocorteza hay una estándar que, o sea, unos centímetros ya estandarizados, que es de 2 a 4 centímetros, y la adaptada, que pues se adapta a un electroencefalograma y una electrocorticografía subdural e intraoperatoria. Y bueno, la amígdalo-hipocampectomía. Y bueno, de manera general, hay muchos, bueno, se hicieron un estudio donde comparaba la hipocampectomía mayor versus la menor. No hubo diferencia significativa en el control de crisis. Sin embargo, se refieren que la hipocampectomía total versus una parcial, la total equivale a 5.5 centímetros posterior del polo temporal, es decir, al folículo del mesencéfalo, y la parcial nada más 3.5 llegando al mesencéfalo anterior, donde pues se vio que la total, los resultados es un mayor a libre de crisis, como un 60-80%. Entonces se recomienda la total. Segundito que no está avanzando, dame un segundo. Sí, doctor. Ajá, y bueno, lo que ya mencioné, se ha visto mejor control de crisis con la total. Y bueno, ya, ya hablando de técnica quirúrgica, pues lo más común es que se haga una incisión en question mark o en signo de interrogación, iniciando a nivel del zigoma, 1 centímetro adelante del trago. Nos vamos 1 o 2 centímetros hacia arriba y por detrás del pabellón auricular, siguiendo más o menos la línea del cabello. Ajá, se curva hacia arriba y hacia adelante. Y nos da como la medida, bueno, ahí ponen unas medidas que de 5 centímetros, 8 centímetros de nuestra incisión es más o menos el polo, a donde llega nuestro polo temporal anterior. En cuanto a la craneectomía, pues se pone un trépano a cada lado, ajá, a nivel del ala del esfenoides, y la durotomía se hace en herradura con base hacia anterior. Aquí, Ari, brevemente, no sé si alguien quiera comentar las opciones en este corte coronal que tenemos en T2,
¿Qué opciones tendríamos para hacer una amígdalo-hipocampectomía? Si ¿Alguna? puede, doctor, se ha descrito transilviano o trans T1 o subtemporal. Exacto. ¿Y qué ventajas tendría una sobre otra? Pues el subtemporal y se tendría la ventaja de que no estaría transgrediendo parénquima relativamente sano. El transilviano sí tiene una distancia menor de, digamos, para llegar a donde va a ser la cirugía y una mayor exposición. Ujú. Y pues sí, es principalmente, esa es la desventaja principal de esos dos, que sí transgrede, bueno, del transtemporal principalmente, que sí transgrede parénquima sano. Exacto. La más selectiva sería la transilviana, ¿no? Sí. Doctor, también hay otra descrita, bueno, recientemente por el profesor Ugur Touré, en donde él hace las amígdalo-hipocampectomías. De hecho, hace un abordaje supracerebeloso infratentorial y hace transtentorial y se mete justo por atrás. Y él dice que la ventaja es que justo no transgredes parénquima del lóbulo temporal y que también evitas todos los vasos cuando haces la ruta transilviana. Esa es la última que creo que está descrita. Claro, sí, Nada es más. algo relativamente reciente, ¿no? Pues si uno ve las imágenes, sin duda es una buena opción, ¿no? Es un abordaje. Sí, Ajá. iba- Y bueno, pues como ya dijo el doctor Guinto, el transilviano hay que seccionar la rama temporal para acceder al hipocampo. La transsucal o transgiral a través de T2, pues hay que, técnicamente son menos complejas, sin embargo, pues tienes que lesionar todo ese tejido y hay riesgo de desconectar la sustancia blanca temporal para acceder. Y la subtemporal, que es se entra a través del surco colateral entre el giro fusiforme y el parahipocampal, y así se evita dañar estructuras temporales laterales. Técnicamente, esta es la mejor forma de preservar las funciones cognitivas. Y bueno, ya a manera general, este es un corte coronal del lóbulo temporal, donde aquí lo más importante y pues la base de la cirugía de epilepsia es identificar la anatomía leptomeningia, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este corte vemos lo que está subrayado en rojo, que es la leptomeninge, y esto es importante porque tenemos que conocer la estructura de la fisura de Silvio y, como mencionaba, la disección subpial es lo básico y lo que se recomienda. Y esto es muy importante porque es una técnica donde separamos la leptomeninge del plano de la corteza y tenemos que hacer una especie de contratracción con un disector y el aspirador y un cotonoide sobre la corteza. Esa es la manera adecuada de resección cuando empezamos la corticotomía. Cuando hacemos la apertura dural, ¿sí? Tenemos que identificar principalmente, bueno, la fisura de Silvio, el surco precentral, el surco central y la arteria. Bueno, primero que nada tenemos que exponer la porción anterior del temporal y la banda cortical suprasilviana. Y bueno, nuestros límites anatómicos de la resección es el polo temporal anterior y nos vamos a hacer a través de T1, nos vamos a ir hacia posterior. Si es el hemisferio no dominante, podemos resecar de 4.5 a 6 centímetros. Y si es el hemisferio dominante, tenemos que ser un poco más reservados de 3 a 4.5 centímetros. También es importante que identifiquemos nuestro límite posterior, que en este caso sería la vena de la B. Y bueno, la resección se hace en bloque y se inicia con el bipolar a lo largo, como ya dije, de T1. Y por ejemplo, y es lo que les comentaba de la disección subpial, que hay que identificar muy bien este plano entre la leptomeninge y la corteza. Y como ven en las imágenes, está el disector, separando la meninge, y con el aspirador y el cotonoide sobre la corteza podemos ir resecando. Yo creo que si quieres, por cuestión de tiempo, ahí terminamos.
Déjenme dejar de compartir. Un segundito. Ahí está. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias a Daniel, a Felipe, ¿no? A Laura por su participación y por supuesto a Ariadna y a todos los que se conectaron. No sé si alguien tenga algún último comentario, Sí, ¿no? Sergio Igual. Ramos Pica acá. Sí, doctor Ramos Pica, adelante. Realmente felicitarlos por la revisión del tema, debido a que desde pues, el nacimiento del instituto, su creador, el doctor Velasco Suárez, pues era uno de los expertos para estos problemas de cirugía de epilepsia. Evidentemente, a lo largo de los años ha habido encargados de hacer esta cirugía y pues realmente es parte vertebral o fundamental de la patología que vemos en el instituto. Entonces es obligación de conocer de todos los médicos todas las posibilidades terapéuticas, médicas desde luego en primera instancia y quirúrgicas en un grupo muy selecto de pacientes que desgraciadamente son muy pocos los que hemos atendido a lo largo de la vida del instituto, estadísticamente hablando. Entonces, realmente creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos que tener en mente y al día los conocimientos sobre epilepsia y su tratamiento. Gracias, Sergio. Y gracias, doctor Ramos Pica, ¿no? Y gracias al doctor Alegría, que lo veo también conectado, ¿no? Al doctor Gómez. Sí. Sí, doctor. Mire, perdón por haberme conectado tarde, pero solamente una pregunta concreta. Para una epilepsia lóbulo temporal muy clara con solamente esclerosis mesial temporal y electrofisiológicamente muy localizada en el hipocampo, ¿cuál sería el papel de la radiocirugía en ese caso? Sí, claro. Bueno, el papel de la radiocirugía, hay un artículo muy interesante, ¿no? De epilepsia lóbulo temporal y compara radiocirugía contra la cirugía resectiva y es superior la cirugía resectiva, ¿no? Es un estudio, pues ya tiene algunos años, pero la única ventaja que demostró ese estudio hacia la radiocirugía es en la parte cognitiva, ¿no? En epilepsia mesial temporal del lado izquierdo. Sin embargo, en cuanto al control de crisis, es muy superior la resección y por lo tanto, aunque sí hay centros, por ejemplo, yo creo que el centro que más experiencia tiene en radiocirugía de epilepsia mesial temporal es en Marsella, con el doctor Jean Regis. Él tiene series bastante grandes, él sigue pues apoyando mucho el uso de la radiocirugía en estos casos. Sin embargo, en la gran mayoría de los centros de epilepsia, es muy claro que es primero la cirugía y la radiocirugía sería en casos realmente que tienen una contraindicación formal para el procedimiento, o también hay publicaciones en donde se hizo la resección quirúrgica, sin embargo no fue completa y se puede completar entonces con radiocirugía. Gracias. Sí, gracias. Y también gracias a la doctora Cantarero, que vimos allá de Nicaragua. Y pues, si ya no hay más comentarios, entonces damos por terminada la sesión. La próxima sesión, no tengo aquí el programa, pero ya hay un programa que se los puedo mandar, pero me parece que va a ser de enfermedad carótida en 15 días, ¿no? Entonces, los Yo invitamos a quiero todos. hacer un comentario, ¿puedo hacer un comentario? Es rápido. Laura. Quiero invitarles, es como un anuncio, si alguno tiene interés de ir a la consulta, pueden ir a mi consulta. Estoy los martes y los viernes, nada más avísenme para que no se me junte la gente. Regularmente estoy sola. Entonces pueden ir, siéntense a gusto. Han ido algunos cirujanos y ahí platicamos sobre otros conceptos que no se trataron aquí muy a profundidad, como zona epileptogénica, zona irritativa, ese otro tipo de cosas. Perfecto, gracias Laura. Pues gracias a todos y buenas noches. Gracias Ariadna. Hasta luego. Gracias, doctor. Bye. Buenas noches.